Iván Abril, concejal del Cantón Cuenca, electo en anteriores ocasiones en el mes de febrero y en funciones ya desde el 14 de mayo del presente año, conversa con nosotros hoy en la tarde. He topado yo con el tema, he tocado con algunas personas, no necesariamente concejales, del tema de la elección del vicealcalde. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Que yo daré mi criterio, o ya he dado mi criterio. ¿Cuál es tu punto de vista desde el bloque y tuyo personal? Marco, muy gentil, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Saludos a Pablo, que nos ayuda con los controles Ajá. aquí en la radio. Y un saludo cordial a los ciudadanos que nos sintonizan y nos ven a través de la transmisión de Facebook Live. Yo considero que, al margen de lo que dice la norma, que no es tan clara el JOTAD, en el sentido de que tiene que establecerse paridad de género, si es que es posible, de ser posible, en la elección de vicealcaldía, debería ser una mujer por las condiciones estructurales que tiene el país en materia del machismo, que ha sido estructuralmente fuerte en el país. Entonces, en toda la historia del Cantón Cuenca no existe una sola alcaldesa, por ejemplo, y tan solo han sido dos vicealcaldesas las que han ocupado este cargo, la socióloga Doris Solís y la ingeniera Ruth Caldas. Entonces hay una enorme disparidad. Entonces el equilibrio de la participación femenina es un tema pendiente que necesitamos concretar ahora y en los siguientes periodos. Entonces es fundamental que exista un proceso paritario, y eso fue parte de nuestra decisión cuando impulsamos la candidatura a la vicealcaldía de la concejala Marisol Peñalosa, que les debo recordar no es de nuestro movimiento político. Nosotros somos tres concejales, con el concejal Roque Ordóñez y con el concejal José Fajardo, somos tres compañeros de la Revolución Ciudadana. Marisol Peñalosa pertenecía a Renace, el movimiento de Jefferson Pérez. Que apoyó a Entonces, Jefferson Pérez. le apoyamos precisamente por la convicción de tener equidad de género, un proceso mucho más paritario en el poder público y político, que es lo que hemos venido haciendo en los años en los que gobernamos. Nosotros llegamos a introducir en la Constitución la necesaria paridad de género en la conformación de las listas, por ejemplo, de los candidatos en los diferentes niveles de gobierno y a nivel de la Asamblea Nacional. Lo mismo llegamos a concretar cuando tuvimos 100 asambleístas a nivel nacional. Quien presidió la Asamblea Nacional fue la compañera Gabriela Rivadeneira. La primera vicepresidenta fue Rosana Alvarado, que ahora ya no está con nosotros, y la segunda vicepresidenta fue Marcela Guiñaga. Entonces Claro. es parte de nuestro proyecto político el fortalecer la participación femenina y favorecer los derechos de las mujeres, que todavía tienen enormes rezagos en los diferentes planos, ¿no? En materia salarial, en materia de la propia violencia contra las mujeres. Es un tema todavía muy grave aquí en el Cantón Cuenca, ¿no? Bueno, yo te oí a ti señalar de que por equidad de género debería ser una vicealcalde una mujer, y al mismo tiempo te oí que por el machismo no se elige, en fin. Pero si hubiese la corriente realmente de que una mujer sea la vicealcalde, ¿por qué no votaron en mayor número por mujeres los electores? Ahí parece que no existió la voluntad de las personas, de los electores, de que sea una mujer vicealcalde, porque a lo mejor podía tener una mayoría. En este caso son solamente dos mujeres. ¿Por qué interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional que descalifica o desconoce una resolución de un órgano colegiado como es el Consejo Cantonal? Bueno, porque no solo es la normativa que está contemplada en el COTAD, también existen principios constitucionales y adicionalmente existen instrumentos internacionales que evitan la discriminación de las mujeres y el Ecuador Pero es aquí, signatario, ¿no? ¿cómo está allí la discriminación marcada? Porque si no tienen mayoría un órgano colegiado democráticamente electo, ¿cómo Claro, así se está trastocando los derechos? claro, lo que pasa es que ese razonamiento es el que ha imperado durante décadas, y eso es lo que ha impedido que las mujeres participen en la esfera política. Y el tema de las elecciones tiene mucho que ver también con la democracia interna del propio movimiento y los propios movimientos. Yo hago mea culpa en nuestro propio movimiento. Deberíamos tener más mujeres liderando las listas, por ejemplo, ¿no? de concejales. Entonces, ciertamente es un problema
que tiene que abordarse a nivel interno en los movimientos políticos y partidos para democratizar el acceso de las mujeres a las listas con mayor Bueno, pero la protagonismo. alternabilidad en Ajá. las listas está dada por el Código de la Democracia. Es Sí, decir, no votaron por las mujeres, votaron por tres nombres, por tres hombres en el caso de tu bloque, pero eso no significa que se estén vulnerando derechos de las mujeres. Los derechos de los cuerpos colegiados a elegir democráticamente sus miembros también está garantizado por la Constitución. Podríamos decir, hay una pugna de disposición legal. sí, y hay un tema que también se ha esgrimido en el sentido de la libertad de decisión también de Ujú. los De los concejales, ¿no? concejales, sí. Hace la libertad de pensamiento y de decisión, ¿no? Ciertamente es un tema que, bueno, la vertiente es jurídica, en este caso la decisión del juez, y existen una serie de razonamientos que plantean que el hecho de tener una mayoría de hombres, como es en el seno del Consejo Cantonal, y tan solo dos mujeres, Pero eso no es un depende del asunto, órgano colegiado, eso depende de los electores. claro, Es es el decir, resultado de las elecciones. el órgano democráticamente electo no está incumpliendo la ley. Ujú. Bueno, en este caso interpreta el juez que sí se incumplió la ley al no aplicar lo que dice el COTAD, que habla de que si es que Pero tú existen señalaste al mujeres. principio que era oscura la disposición. No es tan clara, Uh no es -huh, tan clara. Hay una ambigüedad, uh -huh. ciertamente eso hay que reconocer, y de hecho se están planteando reformas a nivel de la Asamblea Nacional, en el sentido de precisar esta norma, porque se habla de ser posible, claro. Puede ser posible si es que hay mujeres, si es que no hay mujeres no es posible, es No, imposible, pero también puede ser posible si es que hay los votos. Entonces hay estas claro, dos está. interpretaciones. Ajá. ¿Cómo ha parado, cómo ha afectado esta resolución del juez Guerrero al interior del Consejo Cantonal? Esto ha servido para crear más fricciones, para que se polaricen a lo mejor las posiciones, para que un poco entorpezca el resultado del trabajo realizado por el Consejo y por el alcalde. Bueno, hemos tratado de manejar de una manera tal que no afecte el fluir del resto de decisiones, ¿no? De hecho, en el marco de esta situación jurídica, hemos aprobado dos ordenanzas en primer debate. Entonces, al margen, diríamos, de esta decisión, hemos realizado una serie de acciones que no ha parado la gestión legislativa y de fiscalización, en el caso nuestro como concejales. Hay que visualizar también el hecho de que los tiempos jurídicos son distintos a los tiempos políticos. Uh -huh. Entonces, claro, hay una serie de plazos, de términos que Claro, así se es, mueven de son otra manera. irrenunciables. Así es. Y existe de por medio un recurso de aclaración y Uh un -huh. recurso de apelación. Entonces, eso mueve los plazos en función también de los plazos que tienen los jueces O para sea, poder es decir, responder. hay recursos Así es. horizontales y Ujú, recursos verticales que se plantearán ujú, después. El ujú. recurso horizontal, entonces, el de aclaración, todavía no tienen respuesta. De lo que sé todavía no. De lo que sé Ya, todavía no, entiendo que el efecto de la aclaración suspende el efecto jurídico de la así es, decisión hasta que no de se aclare, ejecución de la sentencia, y sí. luego la sentencia se tiene que cumplir, porque Ujú. caso contrario caeríamos en desacato. Entonces Claro, tenemos que elegir una vicealcaldesa. Esa es la decisión del juez, ¿no? Ajá. amplía la sentencia las personas interesadas en que sea el señor Pablo Burbano siga de Así es. vicealcalde, interpondrán un recurso de apelación o de alzada, Ujú. y si se resuelve que sea Pablo Palacios en el recurso de alzada, ¿qué va a pasar? ¿Se va a descomponer nuevamente el Consejo? Bueno, creo que no el consejo, pero sí descolocaría a la futura vicealcaldesa. Uh -huh. Generaría, sí es un riesgo. Ese es un riesgo porque puede que en cuestión de 15 días o 3 semanas de pronto se regresen las cosas al estado inicial del día 17 de mayo, que fue el viernes en el cual fue electo el vicealcalde Pablo Urbano. Uh -huh. Ciertamente son los vaivenes que pueden generarse con esta decisión judicial, ¿no? Que evidentemente eso tiene efectos sobre la lógica política con la cual se mueve el Consejo Cantonal. Ahora, ¿qué va a pasar cuando, en supuesto, se ejecutaría la sentencia que dio el juez Guerrero? Los actos que se produjeron con la conducción al interior del Consejo Cantonal con Pablo Burbano. ¿Ha meditado usted qué va a suceder? Sí, bueno, hemos hecho las consultas. Yo no soy experto en materia jurídica, pero los profesionales del derecho nos indican que no se suspenden los actos administrativos del Consejo Cantonal ni del vicealcalde, que eso sigue en pie y que no habría ningún problema.
lo que se modifica es el cargo del vicealcalde y entra en funciones desde el momento que es electa la vicealcaldesa, que en este caso estamos abocados a elegir entre Yo, una de las dos concejales. yo sé que no sois abogado, pero la lógica nomás humana nos lleva a plantear este presupuesto. ¿Qué pasaría que alguien se sienta lesionado en su derecho por una decisión del Consejo Cantonal que él cree que han afectado sus derechos y él puede alegar que la composición del Consejo como alcalde y vicealcalde en la decisión del juez que exige la paridad, que dice se ha violentado la ley? ¿Qué va a pasar con esas resoluciones? Porque podrían ser apeladas, podrían ser impugnadas. Ahí se abre ese escenario, porque es realmente una decisión inédita. De hecho, está generando efectos en otros cantones, ¿no? Ya, Aquí así mismo ve. en La Suaya hay dos Uh -huh, cantones, de lo que uh yo -huh. supe, que están también demandando ese mismo proceso. Y a nivel nacional se escucha también en varios cantones que se está tratando de emular el proceso planteado acá por la Defensoría del Pueblo y por las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces, ciertamente abre un escenario distinto. Abre un escenario distinto que yo creo que hay que ver desde el punto de vista positivo, favorece el debate y la profundización sobre este tema, ¿no? Porque ciertamente yo sí creo que hay un problema muy arraigado de exclusión de las mujeres en Ya, el ámbito de la política, ¿no? Eso es palpable. a todas luces Todo, está, ¿no es así cierto? es. Entonces yo creo que ese es un diagnóstico que tenemos que tener presente, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, yo te hacía una marcha que fue convocada por la alcaldía. No sé si por la alcaldía o por el burgomaestre, pero yo pensé y estaba preocupado que a lo mejor no llegabas a la entrevista porque estabas engrosando la marcha de respaldo al alcalde. Yo personalmente veo una situación inédita, en menos de 100 días se convoca una marcha. ¿Qué significa esto? ¿Debilidad? ¿Significa proselitismo político? Sí, pero yo comparto su opinión en el sentido de que es inédito, porque no es una marcha de respaldo ciudadano, respaldo popular. Se estila utilizar cuando hay una crisis, cuando uno está en crisis, diríamos, cuando Uh un -huh, político uh está en -huh. crisis. Entonces, ¿no es cierto? Es una demostración de fuerza, de legitimidad, de que tiene respaldo. No era necesario, desde mi punto de vista, que se haga una marcha, diríamos, de respaldo al alcalde. No creo que es una coyuntura que amerite este tema. Lo que creo que, lo que creo que se puede más bien hacer, y yo le sugeriría al alcalde, es reflexionar muy profundamente en el sentido constructivo y recoger las críticas constructivas que se Uh está -huh. haciendo la ciudadanía estos 100 días. Nosotros hemos sido muy prudentes, hemos aportado mucho para que el GAD municipal, la gestión avance, diríamos, en el ámbito de nuestras competencias como legisladores y fiscalizadores. Siempre hemos tenido una actitud constructiva y propositiva. Nosotros fuimos parte de la organización de la Asamblea Ciudadana de Seguridad, Uh por -huh. ejemplo. Y en este sentido creo que es importante recomendarle al alcalde Palacios que tome decisiones que son de fondo para el cantón. Uh -huh. No se puede titubear, no se puede dar largas al tema del tranvía. Hay que darle certezas a la ciudadanía, hay que dar certezas al sector político también es importante. Lo mismo en el marco de la relación con el gobierno nacional. Cuenca ha sido humillada en estos meses, en estos últimos tiempos. Se ha recentralizado instituciones como por ejemplo, la escuela judicial. El 80% prácticamente de su estructura administrativa está funcionando en Quito. Uh -huh. Acá básicamente lo que funciona son unas pocas dependencias, cuando eso tiene que funcionar aquí en Cuenca, estaba Esa fue la desconcentrado. decisión, justamente, Así es. sí. Y fue un premio al Lo mismo, comportamiento moral de la Corte Provincial, así al es, comportamiento límpido histórico que del ha tenido, CIS. Estoy de exactamente. acuerdo ¿Cómo no? contigo. Por ejemplo, el tema de la Casa de la Cultura es otra demanda que está ahí represada y que necesita un pronunciamiento mucho más fuerte del alcalde Palacios. No es posible que el menos del 5% del presupuesto llegue a la provincia de La Suay y el 50% se quede en Quito y Pichincha, En la matriz, en sí. la matriz. Entonces Estoy de acuerdo contigo. eso merita Vamos a entrar a liderazgo. analizar puntualmente lo que tú has dicho, pero en el término general, tú dices que a lo mejor, y yo señalé que a lo mejor una situación difícil de que no se consolida el Consejo, no logra integrarse en su totalidad, existe a lo mejor algún vaivén, algunos vacíos, incluso en la conducción, en la cabeza, en fin. Podría ser que esta marcha trata de justificar lo que no se ha hecho por acción o por omisión al interior del Consejo Cantonal. Yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a
respaldar a un político, es una marcha ciudadana, yo como el que más soy respetuoso de la misma, es una expresión ciudadana, popular. Si es convocada con el objetivo de respaldarle al alcalde, bueno, está bien, ¿Respaldar pero frente a no, qué? claro, eso es lo que me pregunto, o sea, Alguien no está está tal vez amenazándole, claro. tal vez el bloque de Alianza País o el bloque correísta, que son tres de ustedes, Ujú. están atentando a la No, seguridad jurídica, a la obra del alcalde. no, en absoluto. De hecho, más bien lo que hemos hecho nosotros es generar una serie de hitos que permiten darle gobernabilidad al Consejo Cantonal. Nosotros establecimos un diálogo político con otras fuerzas políticas y planteamos una agenda legislativa Ujú, con más de 20 proyectos de ordenanza para ir conozco. desarrollándole. Ujú, Y adicionalmente hemos ido cumpliendo lo que está contenido en esa agenda legislativa. De hecho, como le mencionaba, dos ordenanzas fueron ya aprobadas en primer debate. Una tercera ordenanza que se entregó está procesándose, se ujú, suspendió el debate de la misma en el primer día que teníamos para abordarla. Es la ordenanza sobre derechos de las personas con discapacidad. ya. Entonces estamos trabajando para darle sostén al Consejo Cantonal y respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. Fue iniciativa del bloque de concejales el plantear la necesidad de una asamblea ciudadana por la seguridad, en Ujú, virtud de la crisis carcelaria que se da a nivel nacional y el deterioro de la situación de seguridad. Entonces nosotros hemos respondido de manera madura, más bien, y ujú. seguiremos haciendo eso, seguiremos aportando de manera constructiva al cantón, como no puede ser, a Cuenca. Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el cantón salga adelante, pero sí es necesario que se tomen decisiones a fondo Se en este sentido. justifican estas marchas de respaldo. Pretende justificar la no acción o la inmovilidad en la toma de las decisiones, como tú decías, posiblemente a las administraciones anteriores, emulando lo que sucede en el Ejecutivo en relación al expresidente Correa. Sí, lo que pasa es que son coyunturas totalmente distintas. O sea, Uh-huh. aquí no hay un intento de desestabilización al alcalde Palacios. Yo Ya no. el presidente Sí. Moreno sí hay un intento de estabilización. Bueno, al presidente Moreno lo que se le ha hecho, y yo he estado en las calles expresando mi descontento, mi Uh-huh. opinión sobre temas que me parecen totalmente equivocados. O sea, hay un proceso de persecución abierta contra el expresidente Rafael Correa, con cual yo me solidarizo, contra el ex canciller Ricardo Patiño, totalmente una persecución abierta. Si usted escucha todo el audio, es un llamado pacífico a protestar. Lo mismo contra la compañera Bueno, y Doris así Solís y fuese un demás. tanto vehemente, Claro, así incluso fuese desentonado. claro. Es un discurso al interior de una sede política y frente a su militancia, que no Claro, creo que no es público, incida en la insurgencia ni en el comportamiento de los públicos en realmente. absoluto, claro. Entonces, el propio desestabilizador del gobierno de Lenín Moreno es el propio Lenín Moreno, cuando cambió de plan de gobierno, de programa de gobierno, y está aplicando el programa de gobierno neoliberal, que no ganó en las elecciones. El que ganó en las elecciones fue el programa de la Revolución Ciudadana. Sí, Entonces, pero totalmente. aquí hay una precisión, realmente, Iván. Ujú. Yo había dicho que frente a la situación de inmovilidad del Consejo Cantonal, se justifica tal vez, o se pretende justificar la no acción porque se tiene una herencia negativa, a eso me refería. El señor Moreno dice que el país no marcha por la herencia correísta, por la Ujú. década, en fin, perdida, y que por eso no arranque el gobierno, y un poco acá también se pretende decir que las obras o que las acciones que el burgomaestre Cabrera lo hizo, incluso Paul Granda, no le permiten una gobernabilidad al alcalde. Claro, fíjese, Lenín Moreno va a los 2 años y medio de gobierno y sigue culpando al expresidente Uh-huh, Correa y no inaugura ni siquiera una pileta, uh-huh. ¿no? No construye una pileta y lamentablemente ese es el discurso de un gobierno fallido. En el caso del alcalde Palacios, claro, o sea, yo no recuerdo desde que tengo uso de razón que ningún alcalde haya llegado el primer año y no haya criticado al anterior alcalde. Yo no recuerdo un solo alcalde. ¿Ya? No, entonces me parece que esa es parte del juego político, Una forma de la forma operativa, de. ¿no? Claro, De cubrir. existen, claro, evidentemente existen, y nosotros fuimos críticos en la campaña electoral sobre una serie de temas de la anterior administración, pero también hay que hacer un balance y saber que en estos meses de gestión
se tienen que cerrar obras que quedaron pendientes de la Por supuesto, gestión. por supuesto. Y se tiene que planificar sobre Esa es la todo. continuidad, Así es, que es claro. obligación. Es obligación, claro, Ujú. porque no todo se Para no termina desperdiciar una gestión, recursos, sí. claro. Exactamente. Y lo que se tiene que hacer ahora es planificar los proyectos, programas que se ofrecieron en campaña. Entonces, eso es lo que amerita este momento. Planificar para poder ejecutar en los siguientes años, ¿no es cierto? Entonces, son proyectos de diferente eh, envergadura, entonces eso implica que cada uno demorará más o menos tiempo. Entonces, hay una serie de ofrecimientos ahí por ahí del alcalde Palacios. Entonces, es importante que eso se plasme en la planificación. En este momento, lo importante es cerrar los proyectos que quedaron antes. Ya. Y eso es expresado, de hecho, en el presupuesto y en el plan operativo anual que aprobamos el lunes, Sí, el de lunes de acuerdo. la semana pasada. Sí, sí, Ajá. sí. Se ve claramente la estructura del presupuesto, cómo está orientada, ¿no? Correcto. Así es. Bueno, lograron tener un consenso, por cierto, que de alguna forma motiva a la ciudadanía, porque conozco otros consejos cantonales que todavía no logran aprobar. Están prorrogados, incluso rompiendo la ley, porque existen plazos y términos para la aprobación de los presupuestos. ¿Cómo no? Pero entonces, acá en Cuenca, ¿estás contento tú con la administración del alcalde este rato? ¿Estás sumada a la mayoría, tal vez, a esa mayoría coyuntural que fue primero de 15 y después bajó a 10 porque alguien ahuecó el ala en resentimiento de que no les tomaron en cuenta, me refiero a Renace completamente, de que no les tomaron en cuenta para designar en las comisiones y para designarles también como una opción para la vicealcaldía? Bueno, no es que estoy contento con la alcaldía, yo tengo críticas, pero también creo que yo también tengo que tener autocríticas en mi bloque. Entonces estamos precisamente el día de mañana, tenemos a las 10 de la mañana un evento de socialización, de presentación del informe de gestión de estos 100 días, ¿no? Sí es importante exigirnos mucho más, es importante mejorar el trabajo que hemos hecho. Hemos hecho un trabajo bastante bueno, pero necesitamos mejorar. Yo creo que hay que abordar los temas de fondo que el cantón necesita para que pueda desenvolverse de manera adecuada. Existe una retirada del Estado y es necesario exigir al gobierno nacional que no se debiliten las instituciones acá en el Cantón Cuenca, porque es fundamental trabajar de manera mancomunada e interinstitucional para resolver los problemas que tiene el ¿El cantón. gobierno entonces tinda a la concentración nuevamente? Totalmente. Fíjese lo que está pasando con las entidades del gobierno, del Ejecutivo desconcentrado, por ejemplo. Se están debilitando, se están eliminando instituciones como SEMPLADES, la Secretaría de Planificación, que es vital en un país que quiere salir del subdesarrollo. La planificación optimiza recursos. Totalmente. Se está eliminando las direcciones distritales, eso es una desconcentración. ¿Para qué? Para que no tenga que venir gente de Gualaceo, de Sevilla, de Oro, acá a Cuenca. Para eso hay direcciones distritales que están desconcentradas. Lo mismo en el caso de Cuenca, de la zona norte, de la zona sur. Entonces, ese debilitamiento es parte del achicamiento del tamaño del Estado que exige el Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, así es. Sí, vamos a tocar eso posteriormente. El presupuesto del Consejo Cantonal se aprobó más o menos 214 millones, más o menos, ¿no? ¿Esto significa un crecimiento del presupuesto en relación al año anterior o qué sucedió? No, hay una reducción del presupuesto de 59 millones, casi 60 millones de dólares. Pero ahí hay dos factores que hay que analizar. Lo uno es que había una sobreestimación del presupuesto inicial de casi un poco más de 270 millones de dólares. Pero adicionalmente hay que entender lo siguiente, que el tranvía ya está construido en su gran parte. O sea, muy pocas obras adicionales hay que hacer. Se dice 30, 40 millones para que funcione el tranvía. Bueno, eso debe referirse con respecto al tema hay que ver el tema del subsidio para la operación. Bien la clase. Ajá. El tema del subsidio tiene mucho que ver con ese razonamiento y eso hay que negociar con el gobierno nacional, porque le estamos ahorrando millones de dólares al gobierno al no ocupar combustible fósil. Estamos ocupando electricidad. Entonces, eso es un ahorro enorme que tiene el gobierno nacional. Y una serie de otros mecanismos para poder captar recursos para el cantón. Bueno, la inversión está hecha y tiene que salvarse la inversión. Claro a mí me sí. preocupa que un funcionario público de elección llegue y paralice un proyecto con una visión personal y dice, bueno, las cosas no van. Esto ocasiona muchos gastos, desde mayo hasta finales de año que se dice, significa una situación bastante grave. ¿Quién responde por eso? Así es, y ese es un
porque yo pienso que no debería, o sea, el tranvía hay que hacer funcionar, tenemos que poner todos el hombro, hacer nuestros mejores esfuerzos para que funcione el tranvía. No es un buen mensaje el decir, yo no me hago cargo de este muerto, que lamentablemente escuché que hoy ha dicho el alcalde. No es un muerto, es un proyecto de ciudad que lamentablemente no se ejecutó a tiempo y con todos los problemas que sabemos. Pero este momento tenemos que echar a andar el tranvía, o sea, tenemos que hacerle funcionar y tiene que Un ser poco es exitoso. como que al Así es, moribundo de una vez se le aplique la eutanasia. claro, porque el mensaje contrario, estimado Marco, es que una inversión de casi 300 millones de dólares no se ponga en funcionamiento. Eso Correcto. sería catastrófico en la Pero ¿quién historia de Cuenca. responde? Claro, ¿Ustedes no han así es. pensado que podría coletar colateralmente, desprenderse una responsabilidad sobre el cuerpo colegial? Yo pienso que sí, porque por omisión no se estaría Ajá. haciendo las Sí, sí, cosas, sí, entonces sí. eso es un problema. Ajá. Tenemos un proyecto que ya está casi cerrado, tenemos que recibir la obra, el alcalde tiene que recibir la obra, tiene que contratar el mantenimiento, tenemos que fijar la tarifa, nosotros como Consejo Cantonal Ujú. estamos dispuestos a hacerlo. Y el resto de procedimientos que tienen que darse para poder echar a andar el proceso del tranvía, ¿no? El proyecto del tranvía. Y nosotros tenemos toda la predisposición para que ese proyecto sea exitoso. Entonces, 276 fue el presupuesto ponderado. Ahora ajá. bajamos a 214, más o menos. Eso significa una reducción de 50 millones. Ya acabas de explicar tu parte del tranvía. ¿Y qué más? Bueno, hay más novedades. Nosotros el día domingo de la semana pasada tuvimos la sesión del Consejo Cantonal Para la extraordinaria aprobación, para sí. aprovechar, trabajamos toda la mañana del domingo hasta el mediodía. Hicimos varias observaciones al presupuesto. Una de ellas fue el tema de reducción del presupuesto en materia social. Ya, El otro tema de preocupación fue el tema cultural, de correcto. reducción Ya en vamos a materia cultural. conversarlo, sí. Así es, hay una Ujú. reducción muy fuerte en materia de cultura. Logramos hacer que se cambie el presupuesto social, porque se estaban Ya, incluyendo rubros que no tienen nada que ver o que tienen una relación muy indirecta con el tema correcto. social. Por ejemplo, 13 millones de dólares que implican el cinturón verde de Cuenca estaba articulado al Ujú. presupuesto social cuando no tiene una relación tan Así directa. es. Así Ujú. es, tampoco el sistema de parques que tiene Cuenca. Correcto. Estamos Bueno, hablando de para eso está la rubros, EMAJA ahí, ¿no? así es, Para poder coordinar claro, esto. estamos hablando de rubros que superan los 16 millones de dólares que estaban insertados en el presupuesto del área rural, del sector social, Ajá. cuando tenía que sincerarse. Se hizo una reestructuración del presupuesto y realmente ya ahora constan rubros que son realmente sociales. El Por ejemplo, segundo debate en el entonces es segundo debate reforma. se Correcto, ¿ya? cambió, eh, eh, recogiendo el pedido de los concejales que habíamos planteado esa Ya observación está en vigencia entonces el presupuesto. con ese cambio. Hay un cambio importante en ese sentido, sube el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Social, que era de Ujú. un poco más de 2.600.000 dólares a más de 7 millones de dólares. Ya. Entonces es interesante porque realmente ahí se pueden hacer cosas importantes. Está de por medio todo el tema de prevención y erradicación de la violencia machista. Está Ujú. todo el tema migratorio, que tenemos ahora este gran volumen de ciudadanos venezolanos, sobre todo, que están en Ujú. una situación muy precaria. Se amerita tener respuestas desde lo local para una situación desbordante, ¿no? Bien, Entonces, en todo caso, ustedes aprobaron el presupuesto. Vamos a conversar un poquito más sobre este tema. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto de la cultura acá en Cuenca. En fin, tú sos integrante de la comisión. Vamos a regresar con tu venia después del corte comercial. Converso hoy en la tarde, señoras y señores, con Vicente Abril. Iván Iván Abril. Abril, perdón. No se vayan de nuestra sintonía.
Hola con todos, soy Ernesto Ávila y es un gusto para mí poder saludarlos. Un saludo y un agradecimiento especial a todas las personas que siguen nuestra página de Facebook y están pendientes de nuestras publicaciones. Y asimismo, quiero invitar a todos a que le den like a nuestra página para que puedan estar atentos a nuestras novedades. En el transcurso de esta semana les daré a conocer un premio especial que podrán ganarse siempre y cuando le den like a nuestra página y compartan este video. Tu casa o departamento está casi listo. Ha tomado más tiempo y dinero del que pensaste y ahora tienes que pensar en la decoración y en las cortinas. Buscas a alguien con experiencia que te dé un excelente servicio personalizado, que cumpla con los tiempos de entrega, que te brinde una excelente calidad y un buen precio. Pues bien, es hora de contactarnos. Desde hace 8 años hemos trabajado cubriendo ventanas y complementando la decoración. Nuestra calidad está comprobada. Todas nuestras cortinas son americanas y europeas y cuentan con 5 años de garantía, porque sabemos que tu inversión. Estamos ubicados en la avenida Roberto Crespo. Llámanos a estos teléfonos o déjanos un mensaje y estaremos a poder atenderte. Muchas gracias, un abrazo y un buen día para todos. Chao. Con nosotros hoy en la tarde. Una de las preocupaciones de la ciudadanía y de los sectores culturales es que en el presupuesto del Consejo Cantonal, que estuvo prorrogado por mandamiento legal hasta el mes de mayo por las elecciones, se hace constar una cantidad, yo diría, casi insignificante de $2 millones para el manejo de los sectores culturales y la cultura en Cuenca y de la Bienal que se nos vendrá en próximos días. ¿Qué piensas tú frente a esto? La propuesta, la protesta, tú lo hiciste al interior del Consejo. No sé si se logró permeabilizar a los concejales, pero me parece muy cicatero el presupuesto de la Dirección de Cultura. Sí, en efecto, hay una relación importante. Yo había observado esto, yo había criticado este planteamiento, esta reforma al presupuesto de cultura. Ciertamente hay rubros que son muy bajos para temas que no son considerados una prioridad, y es que el sector cultural siempre ha sido la última rueda del coche, Rueda del ¿no? coche, sabemos que es nuestra identidad, nuestro Así es, pasado, nuestro claro, futuro. así es. Entonces es un tema preocupante. La observación sumada a esto fue el hecho de que no existe un solo rubro para el tema del bicentenario. ¿Ya? Y diríamos, se establece un rubro cero, pero para la dirección de áreas históricas y patrimoniales, entonces para el plan bicentenario. ¿Ya? Es importante que esté las áreas históricas en el tema del plan bicentenario, pero tiene que estar la dirección de cultura, fundamentalmente. En todas las experiencias de celebraciones de bicentenarios a nivel nacional y regional y local, ¿Ya? todos los países de América Latina que yo he revisado, junto a la autoridad política está el área cultural. Puede ser un ministro de cultura, puede ser un director de cultura, etc. Es el elemento central porque a la larga lo que estamos celebrando, el bicentenario de la independencia, el próximo 3 de noviembre del 2020, es un hecho histórico y eso implica recuperar la memoria histórica. Es un asunto de conciencia política, de valores. Eso tiene que ver con la cultura política, etc. En este marco. Y lo que yo ese día reclamé es que se incluya rubros en materia del bicentenario, porque hay que hacerlo con antelación. Sí, Estamos a muy poco tiempo y el bicentenario no puede ser cualquier evento, es un evento muy relevante, de alta relevancia, son 200 años que vamos a celebrar el bicentenario y por lo tanto tenemos que tener la precaución de contar con eventos muy potentes acá. De hecho, estamos haciendo una serie de recomendaciones para que se incorporen eventos de alto nivel acá en el caso de Cuenca, para que el disfrute de los ciudadanos en materia cultural se pueden gestionar con museos de talla internacional, de talla mundial,
traída, la exposición de una serie de bienes culturales de alto impacto, ¿no? Correcto. Para que disfruten los cuencanos, ¿no? Aquí estuvo hace unos días Adriana Tamari, directora de Cultura, una persona preparada en el área, yo diría muy conocedora de la cultura a nivel nacional y a nivel local. Ella se había quejado también del exijo presupuesto y señaló que apenas $260.000 se había asignado para la Bienal de Cuenca. No sé si el rubro que yo señalo sea el apropiado y por qué esta asignación tan pequeña, sabiendo que la Bienal constituye un acto cultural de relevancia para la ciudad de Cuenca. Así es, esto está aparejado, entonces son como tres componentes en el plano cultural. El tema del presupuesto de la Dirección de Cultura, el presupuesto para el Bicentenario que no tenemos y un exiguo presupuesto para la Bienal. El presupuesto que yo tenía entendido que la Bienal necesita es de $2 millones para su funcionamiento. Son valores que se han manejado en materia de $1 millón es el aporte público, el aporte del GAT municipal, y otro $1 millón son aportes privados. Entonces, eso es lo que necesita, requiere una bienal de pintura, una bienal de arte moderno como la que tenemos. Ahora bien, se han dado críticas al proceso de la bienal porque, claro, una bienal internacional de este nivel tiene, lo que sobran son críticos, una bienal. Entonces, pero se amerita que se reinvente la bienal. Reinvente la bienal y ha sido elegida, de hecho yo soy parte del directorio de la Bienal de Cultura, fue nombrada la doctora Katia Casar como directora de Cultura. Entonces, claro, es importante que se emprendan fuertes gestiones con el sector privado también y el Ministerio de Cultura para lograr los aportes que se requieren para poder hacer funcionar, porque había también la intención de retirar el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional argumentando que este es un evento local, que es un evento de los cuencanos, entonces que los cuencanos financien. Es no entender el alcance que ha tenido la Bienal, que vamos a tener la edición número 15. Bueno, son, digamos, pensamientos un tanto diversos. Todavía creen que somos una aldea y que no merecemos cierto trato, ¿no? De todas formas, ustedes como concejales están parados allí. Por otro lado, yo quiero señalar una situación que a mí me ha llamado la atención. La Dirección de Obras Públicas tiene aproximadamente 49 millones de dólares de su asignación general. La gestión financiera 3 millones, cerca de 4, la administrativa 10, en fin. ¿Qué pasa por qué se les reduce a la Dirección de Obras Públicas? Tal vez que algunos convenios internacionales están en marcha con el BED, por ejemplo, con el BED, por ejemplo, no sé cuál sea la razón que haya recortado. Sí, en realidad no se aprecian proyectos de alto calado, ¿no? Ya. Lo más potente, diríamos, que existe en el presupuesto son más de $25 millones para el plan Barrio para Mejor Vivir, ya, o Mejora tu Barrio. Bueno, son a la larga lo mismo. Pero parece que 100 millones está tramitando un crédito. Bueno, lo que tenemos aquí son el detalle de este crédito que continúa se está cerrando este crédito, se está gestionando otro crédito, pero este es un crédito que está ya por finiquitarse, creo que no restan ni $2 millones por justificar y ser cancelados, está justificado casi el 90%, entonces hay un alto nivel de avance. Entonces, un cierre, diríamos, cierre de este programa, cierre de este crédito, y continuación tal vez de una siguiente fase, ¿no? Entonces, ese es lo más relevante, diríamos. El resto son proyectos realmente pequeños. Son proyectos pequeños, no son de gran dimensión. Por eso, entonces, la asignación presupuestaria menor, o la reducción, correcto. Claro. Por otro lado, me llama la atención a mí, el Comité Permanente de Festejos fue criticado acerbamente por muchísimas personas, por actores sociales, se dice que se les debe desde hace muchos años, les tontean que ya mañana, y pues en algún momento dicen, no tenemos fondos, yo te ofrezco, busca quien te dé. Han reducido ustedes a $112.000 para el Comité Permanente de Festejo. Alguien se quejaba y decía que es muy poco. ¿Tú crees que sea suficiente o está la cantidad en lo que realmente debe ser ubicada? A lo mejor aquí 200.000, 300.000, 500.000 para el Bicentenario hubiese sido saludable. Claro.
Sí, bueno, el Comité Permanente de Festejos tiene que tener un giro, ¿no? No se puede manejar de esa manera. Ujú. El presupuesto, diríamos, tiene que tener un norte y entiendo que la decisión del alcalde es que esté bajo el mando de la Dirección de Cultura del Comité Permanente de Festejos. Ujú. Antes estaba Autónomo, sí. sí, con la vicealcaldía. Ujú. ¿Cuál es el razonamiento? Sí, son presupuestos que evidentemente crecen días previos o semanas previos a los festejos del 12 de abril y del Ujú. 3 de noviembre y posterior, ¿no? Son esos meses en los cuales Se se hace eleva el el gasto, gasto, sí. claro. Pero existe un pedido también de gestores culturales, de artistas, etcétera, que se valore el trabajo de ellos también para poder dar a conocer en las parroquias Ujú. rurales, en las fiestas populares, etcétera, ¿no? Entonces es importante esto, pero es importante también democratizar el uso de los Ya. proveedores, Sí, para pues que, ¿no es todos cierto? puedan acceder, no a un grupo nomás. Porque esto, en general, los presupuestos públicos dinamizan la economía, y mientras más democráticos son, mucho mayor generación de empleo permiten, ¿no? Mayores oportunidades y el sostén también de las empresas privadas, porque son proveedores, ¿no? Los servicios que pueden proveer. Entonces es importante que el manejo de los presupuestos tenga esta visión también. O sea, es un estimulador del dinamismo de la economía local, ¿no? Entonces en este caso el monto tal vez no es tan alto, diríamos, pero se tiene que manejar de esa manera también, ¿no? Sí, sí, Ajá, estoy de acuerdo democratizando. contigo, que Así es, sea controlado por la Dirección de Cultura y que efectivamente está en se haga cuadro. la inversión de la mejor forma. Y yo te oía que al iniciar la conversación, te oí a ti que cuestionabas ciertas actitudes, ciertas posiciones del burgomaestre. Me refiero en primer lugar a la situación del tranvía. ¿No ha pensado el cuerpo colegiado a lo mejor hacer algún planteamiento, a lo mejor hacerle un requerimiento al alcalde sobre la forma de encontrar una solución inmediata para que el tranvía sirva a los cuencanos? Bueno, en varias de nuestras intervenciones, no han sido pocas las intervenciones del Consejo Cantonal que se ha mencionado el tema del tranvía y la necesidad de darle un abordaje ¿No urgente. será de articular de alguna forma esa exigencia? Sí, es muy probable que tengamos que hacer eso si es que no existen respuestas inmediatas en estos días vamos a hacer eso. De hecho, nosotros ya hemos realizado una serie de acciones. Hicimos un pedido a los pocos días de habernos insertado en funciones, hicimos un pedido de información sobre la transición, específicamente sobre el tema tranvía. ¿Ya? Luego hicimos un recorrido al patio taller del tranvía. Vimos una serie de pormenores técnicos y la situación del tranvía, los detalles técnicos del mantenimiento y el mantenimiento que requiere con la contratación del proveedor con el que se llegue a contratar. Y ciertamente lo que este rato entiendo que hay un escollo, que es lo que le escuché al alcalde, que es el tema, él plantea que la Contraloría entrega un informe para el funcionamiento Como sí, como un control previo, diríamos, antes de que se tomen decisiones y se reciba la obra, por un lado. pero aclare, quiere decir él un auditaje de la Contraloría en donde se establezcan las situaciones para él arrancar desde allí, porque la Contraloría no da, por ley, no puede dar recomendaciones para el cumplimiento de los presupuestos. Ujú. Claro, es en materia del tranvía, del funcionamiento del tranvía. Ajá. Entiendo yo que es un informe de la Contraloría en el sentido que usted plantea, así es. Pero también está el otro tema del arbitraje, y eso yo entiendo la preocupación del alcalde, el tema del arbitraje en Chile, que puede implicar una erogación por parte del Real Municipal de muchos millones de dólares. Pero yo creo que en el escenario, con esos dos temas de por medio, necesitamos tener ya un plazo mucho más Cierto, certero, sí, sí, un sí. plazo más cierto, y también me parece que hay que desarrollar de mejor manera las actividades que realmente son precondición para que funcione. Porque hay otras actividades de esas 630 que el alcalde nos expuso en el Consejo Cantonal y que antes expuso en medios de comunicación, que pueden ser tranquilamente abordadas paralelamente, no A lo necesariamente son mejor una son precon dos. minucias, ¿no? Claro, cosas muy pequeñitas como Ujú. comprar mobiliario para una oficina. Eso no para o acelera el funcionamiento del Ah, sí, tranvía. estoy de Entonces acuerdo. eso paralelamente fluye y no es un factor que afecte. Entonces es importante yo, si fuera el alcalde Pedro Palacios, le delegara una serie de actividades al vicealcalde para concentrarme
con muchísima fuerza y con muchísimo tiempo en el tema tranvía, Ya, para que fluya ese proceso. bien. Sí. Por otro lado, te oí a ti que para Cuenca es un desplante por parte del Ejecutivo no nombrar un gobernador que sea el que maneje la política o el representante del Ejecutivo acá en la provincia de la Suay. ¿Por qué le tomamos así tan fuerte, digamos, decir que es una situación que ya debe nombrarse el gobernador, en fin? ¿Por qué? Si realmente el gobernador encargado de rato cumple su trabajo de acuerdo a lo que le manda la ley, de acuerdo a lo que le manda la Constitución de la República, esté un alterno o usted un principal. Ya, dos observaciones. ¿Y por qué esta situación es un tanto hasta hiriente para la provincia de La Suay y para Cuenca? Va a ser un mes que nosotros tuvimos la Asamblea de Seguridad Ciudadana, la Asamblea Cantonal por la Seguridad Ciudadana. En esta asamblea fue una exigencia de la asamblea, todos los actores ahí presentes, que se nombre ya a un gobernador definitivo. ¿Por qué? Porque un gobernador definitivo se puede proyectar en el tiempo para poder trabajar. No es lo mismo que estar en una situación de encargo porque no es tan estable el Trabaja tema. a medias Claro. tintas. O sea, no se puede meter con fuerza en una serie de temas que son determinantes. Esa es la lectura. Y evidentemente se necesita ese nombramiento, esa figura definitiva, una figura de un gobernador definitivo. ¿Cuál es el otro hecho? Que semanas antes de que se dé la Asamblea Ciudadana de Seguridad, el gobierno nacional ofició a nivel nacional a más de 10 provincias definiendo un alcalde, un gobernador, perdón, definitivo. Entonces, ¿por qué Azuay no? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el juego de poder que hay a nivel del gobierno para no definir un ¿Será que no gobernador? quieren aceptar la gobernación de la ciudad? Puede Porque ser, porque sonaron muchos tampoco. nombres, ¿no? Puede ser, O, también. Así es. o se bautizaron antes de que nazca el niño. Sí, un error, así es. Hubieron personas que se adelantaron, diríamos, a hacer público esa posibilidad, pero no se concretó. Pero el problema es que se suman una serie de hechos que son unas afrentas a la provincia. El hecho de que han querido llevarse la SELEC, la empresa SELEC, la empresa eléctrica, Bueno, pero comenzamos del SELEC gobernador. aquí. ¿Crees que Sí, gravita ese es un tema. tanto la situación de un gobernador? Bueno, pues hay planes de acción del gobierno de seguridad, de control de tantas instituciones, en fin, la gobernación tiene clarísimo su tarea. ¿Crees tú que efectivamente la Asamblea Ciudadana cumplió el objetivo o fue una asamblea un tanto politizada? Porque hasta ahora no creo que se haya implementado una sola de las medidas que se tomó en la asamblea cantonal. Sí, hemos pedido información al respecto de cuál es el cumplimiento, de cuáles son los acuerdos que claro, hubo un documento general en donde estuvieron los acuerdos. Nosotros tenemos el documento mucho más completo, donde están todas las propuestas de los ciudadanos que se sistematizaron ese día, y estamos dándole seguimiento para exigir que se cumpla cada una de esas Pero acciones. considerar que es algo que se ha cumplido ya un mes de la asamblea. Estamos viendo que a nivel del presupuesto se refleja un presupuesto interesante para el Consejo de Seguridad Ciudadana. En el marco de las alarmas comunitarias, de los procesos de capacitación, diríamos, son pasos, pero es necesario acelerar el ritmo. Sí. $2.300.000, algo así, son los que se contemplan en el... Sí, una situación era consignar, pero otra cosa es efectivamente. Pero bueno, en todo caso. Sí, no, pero nosotros estamos atentos y preocupados porque, claro, ha sido un mes de la asamblea y es necesario dar respuestas efectivas. Pero una precisamente de esas exigencias fue el tema del gobernador definitivo, del gobernador ya no encargado. 2.400.000 es el presupuesto para el Consejo de Ciudad Ciudadana. ¿Sí? Sí, eso es lo que está establecido y necesitamos transversalizar el enfoque de seguridad en otros ámbitos. Por ejemplo, el tema del uso del espacio público. Pero seguimos en el mismo tema, ¿no es cierto? Esto le oí a algún candidato, le oí al alcalde anterior, y seguimos ahí marchando en el propio terreno. Sí, necesitamos las concreciones por parte de la administración municipal, eso estamos pendientes, hemos pedido información ya al respecto para que se nos indique cuál es el cumplimiento de las mismas. ¿Tienes alguna aspiración de que algún sentimiento positivo de que se van a cumplir las peticiones de la Asamblea Ciudadana? Bueno, yo
soy exigente en ese sentido, estaremos presionando y Bueno, pero la exigiendo para que se exigencia hagan, es una ¿no? otra cosa, el optimismo. ¿Crees vos que Claro. efectivamente se plasme? Es que van de la mano. Yo soy optimista y también a la par exigiré, porque es parte de mi función de fiscalización. Entonces, estaré pendiente de cómo va avanzando el cumplimiento ¿Te de sientes estos deberes. contento con este tiempo como concejal? Bueno, yo en lo personal sí, diríamos, he tratado de dar lo mejor como concejal. Es una bonita tarea, es una bonita labor, muy exigente, con muchísimo trabajo. Nos faltan horas al día y días a la semana para trabajar, ¿Ya te han pero defraudado de alguna forma? bueno, desde hace casi 2 años venimos defraudados con el gobierno nacional, Bueno, pero yo me acá a refiero nivel al local. Consejo Cantonal. Bueno, todos los días son distintos y existen Ujú. vaivenes en la política que a veces son muy agradables, muy satisfactorios, pero a veces hay cosas que son desagradables. Pero en todo caso, mantenemos el ¿Tienes positivismo. divergencias con algunos concejales? Sí, sí, hay ¿Ideológicas? divergencias. Sí, hay divergencias. ¿Personales? Sí, con el propio alcalde. Bueno, no, personales no. Personales, ¿no? No Correcto. trato de llevarlos, Ajá. trato de llevar el tema de manera bastante respetuosa, Ya, perfecto, bien. muy, muy, Caballerosa, ¿no? sí, así es. Además, en el marco, en el plano político, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Entonces, tengo diferencias, ciertamente. Con el propio alcalde Pedro Palacios tenemos diferencias políticas, pero también es posible llegar a puntos coincidentes para poder construir sobre la base de aspectos que nos permiten converger, ¿no? Cuando el Y con el resto alcalde de participó a concejales la también. candidatura y fue electa, se le eligió porque, según él, el eslogan de campaña era no ser político o no mantener una vigencia política partidaria. ¿Cómo te parece la recolección de firmas para formar ya un movimiento provincial para proyectarse, se dice, a nivel nacional? Ahí hubo entonces una forma maniquea de manejar la opinión pública. Bueno, siempre ha habido ah, existe por parte del status quo, existe un ataque a la política, ¿no? A alejar a los ciudadanos de la política, a golpear la política, confundiendo la política con politiquería. La política es algo noble, es un quehacer, es un servicio que debemos relevar, más bien, que debemos